Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Estuve ausente unos días porque estuve un poco enferma, pero ya gracias a Dios estoy muy bien y estoy de vuelta nuevamente aquí con ustedes. Y hoy les traigo este tutorial, el tutorial de este pantalón. Es un pantalón, como decir, ancho o una falda pantalón, o lo podríamos llamar un pantalón pelazo con pliegues, también podríamos decir. Es un pantalón muy bonito que me lo mandó una amiguita del canal. Vamos a mirar cómo hacerlo. Y de paso vamos a practicar nuevamente el pantalón levanta cola, porque ese es el trazo que vamos a usar para este pantalón, para que a pesar de ser pelazo, a pesar de tener pliegues y ser un poquito ancho, orme muy bien, porque es lo que buscamos en los pantalones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacerlo, vamos a hacerlo desde cero. Las personas que ya tienen práctica pues se pueden saltar los primeros pasos, pero los que no, pues entonces aprovechan y lo miran. De todas maneras, aquí debajo del tutorial, como siempre, yo les estoy dejando la teoría del pantalón levanta cola y les estoy dejando el link del video también para que vean cómo hacerlo. Y perdónenme si estoy con un poquito falta de aire, es que todavía estoy un poquito afectada de la gripa que me dio, una gripa así bárbara, y una tos que, bueno, ni hablar. Entonces todavía como que me quedo así sin aire. Entonces, nada, también aquí debajo del tutorial les dejo el link de unos tutoriales que he preparado, que he unido para que les ayude para las personas que son nuevas y que necesitan como los pasos básicos para empezar en este arte. Entonces, para que entiendan cómo es mi sistema, ¿no? Mi método, ¿no? De hacer los patrones. Y bueno, y darles las gracias antes de empezar. Quiero darles las gracias por todo lo que hacen por mi canal. Ya llegamos a los 50,000 suscriptores, cosa que se los agradezco en el alma. Esto es gracias a ustedes. Nada de lo que yo hago en las redes sociales sería posible sin ustedes. Es de ustedes y por ustedes y para ustedes. Entonces se los agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a seguir aquí tratando siempre de poder trabajar juntos y hacer más por cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar con la teoría del pantalón. Como les digo, ustedes si quieren pueden descargar la teoría, que la dejo aquí, y la van haciendo a medida que van mirando, ¿no? La van leyendo para practicar un poco más eso. Entonces, bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a hacer el molde del delantero primero, es lo que hacemos usualmente. Entonces aquí yo voy a bajar, vamos a hacer una talla 10 más o menos. Entonces voy a usar la teoría, que es la que, como les digo, para que van a descargar, pero también las medidas que no tengo las voy a sacar de la tabla de medidas, que yo también se las dejo aquí para que ustedes la descarguen junto con la teoría. Otra cosa, para ubicar la talla que estamos trabajando siempre nos basamos en la medida de cadera. Si la medida de cadera, por ejemplo, esta es 100, entonces nos dice que más o menos la talla que estamos trabajando es la talla 10. Entonces el resto de medidas que necesitemos las sacamos de la talla 10. Así es como nos podemos ubicar en la tabla. Trabajamos con nuestras medidas o con las medidas de la clienta, pero las que no tenemos, entonces la tenemos y necesitamos la tabla, entonces la sacamos de la tabla apoyándonos en la medida de cadera. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos de la siguiente manera. Vamos a construir un cuadro, un cuadro bajando la altura de tiro. ¿Y cómo se saca la altura de tiro? La altura de tiro es la cuarta de cadera más 1 centímetro. Entonces, como yo estoy trabajando la talla 10, mi contorno de cadera es 100 para la talla 10. Entonces me dice que la cuarta de cadera, entonces dividido en 4, me da 25 más 1. Entonces bajamos la cuarta de cadera más 1, esa es la medida de altura de tiro. Entonces en el caso para el pantalón que voy a hacer sería 26.
cuarta de cadera más 1. Y hacia allá colocamos la cuarta de cadera igualmente, pero esta vez menos 3. Entonces, si la cuarta de cadera para mi maniquí, para mi pantalón son 25, si le quito un 3 serían 22. Entonces, 22. Aquí quizás me van a preguntar las personas que son nuevas, me van a decir, pero ¿por qué le quita 3 centímetros a la medida de cadera? Entonces yo les digo que no se preocupe, que esta medida la vamos a recuperar más adelante. Simplemente es que aquí necesitamos, en la medida, la teoría de pantalón para levantacola, hacemos que el molde delantero sea más pequeño y el molde de la parte de la espalda sea más amplio, para que la cola pues se vea más grande, se vea más bonita. Esa es una de las cualidades que tiene el molde levantacola, ¿no? Entonces, bueno, aquí construimos ya este cuadro con esas dos medidas. Ahora la teoría nos dice que por esta línea vamos a subir 4 centímetros. Entonces aquí subimos 4 centímetros. Esta sería nuestra línea de tiro, y esta que vamos a hacer aquí, 4 centímetros más arriba, sería nuestra línea de cadera. Ok, nuestra línea de cadera. Muy bien. Ahora nos dice que vamos a construir la línea de quiebre o la línea de aplome o la línea de, sí, para hacer el quiebre del pantalón la vamos a construir, y nos dice que la construimos en la mitad de esta medida. O sea, ponemos el metro así, medimos, marcamos, esta es la mitad. Después de marcar la mitad, agregamos 1 centímetro hacia el centro del pantalón, la parte del tiro, que es esta. Entonces agregamos 1 centímetro y ahí ubicaríamos nuestra línea de quiebre. Entonces escuadramos por esa medida, muy respetuosos, asegurándonos que sea escuadrada realmente. Ok, y la prolongamos hasta abajo porque la vamos a necesitar hasta abajo, ok. Ok, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que esta línea la vamos a extender 4 centímetros, porque es la medida que le vamos a dar a la profundidad de tiro de este pantalón. Esa medida de tiro también la podemos sacar de aquí, de la tabla de medidas, por si no saben cómo sacarla o no la tienen, ok. Entonces ahí está la medida de tiro, sacamos 4 centímetros, ok. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner la medida de cintura, la cuarta de cintura. Entonces, pues la medida de cintura para la talla 10 son 72, entonces 72 centímetros dividido en 4 me da 18, entonces voy a ubicar esos 18 centímetros de aquí hacia acá. No le voy a dar aumento para pinza porque no le voy a hacer pinza. Entonces 18 centímetros los marco hacia aquí. Muy bien, listos por ese lado. Ahora vamos a marcar la altura de rodilla. La altura de rodilla es otra medida que la podemos sacar de la tabla de medidas. Si no la tenemos, para la talla 10 podemos decir que es una altura de rodilla de 60 centímetros. Y a la vez vamos a marcar el largo del pantalón, que voy a darle a este largo del pantalón, voy a darle 1,10 a el largo de este pantalón, ¿okay? Eso ya pues, esa es una medida que ya se la sacamos, es a la clienta, ¿no? O a nosotros, pues si el pantalón es para nosotros. Entonces aquí voy a escuadrar estas líneas por la medida de rodilla. Marco, escuadro esta línea y también escuadro la del largo. Así, de esta manera. Ahora vamos a poner la medida de ancho de bota y ancho de rodilla. El ancho de bota y el ancho de rodilla es para un pantalón que vaya recto, es el mismo, a no ser que el pantalón vaya entubado, ahí sí cambia. Pero en este caso que va recto el básico, porque estamos trabajando en el básico, entonces vamos a ponerle exactamente lo mismo en la rodilla y en la bota. Y para la talla 10, la medida normal es 22 centímetros, entonces marco de 11 centímetros hacia lado y lado, ¿ok? Lo mismo lo hago aquí en la bota. Entonces aquí sencillo, uno estas dos líneas, así de esta manera,
Lo mismo aquí. Lo mismo aquí en la cadera, usando una regla un poco curva, pero no mucho, así de esta manera. Y aquí en esta parte también hacemos una pequeña curva desde el tiro, que no sea una curva muy pronunciada en esta parte, que sea algo así. Ahí estaría nuestro tiro, y esta parte yo la marco casi siempre más bien derecha, porque este es un pantalón que queda como muy preciso, entonces no quiero que quede mal, y ya al momento de cortar de pronto le doy una pequeña curva aquí, si deseo, pero generalmente lo hago así. Ok, entonces así estaría listo el básico que hemos hecho siempre para el pantalón levantacola. Aquí a este pantalón, antes de entrar a desarrollarlo, lo que vamos a hacer es algo que le hacemos siempre al básico del pantalón, y es que le bajamos 2 centímetros aquí por el centro, por la parte del cierre, y aquí nos faltó cerrar también esta parte. Vamos a cerrarla de una vez. Ok, entonces aquí por este lado le bajamos 1 centímetro. 1 centímetro, y esto lo hacemos siempre, lleve la pretina que lleve, vaya sin pretina, vaya con pretina, esta parte siempre se la eliminamos porque el pantalón este va bien en la cintura, pero si no le quitamos estos 2 centímetros nos va a quedar un poquito más arriba del ombliguito, entonces quizás se nos van a hacer pliegues acá, entonces es mejor que nos quede en el ombligo precisamente. Ok, y otra cosa que vamos a hacer entonces antes de desarrollar el modelo es que a este pantalón le vamos a hacer una pretina anatómica. ¿Sí? Aquí como pueden ver en mi modelo. Entonces para una pretina anatómica vamos a hacerla más o menos de unos 7 centímetros. Entonces le quitamos esos 7 centímetros al pantalón. Se los quitamos de acá y se los quitamos de acá. 7 centímetros, y marcamos una línea. Esa parte va a morir. Esa parte ya no le pertenece al pantalón. Ya después vamos a hacer la pretina aparte. Esto no lo vamos a usar para la pretina. Ok, esta parte esto ya nos sirve. Acordémonos que a la pretina le vamos a hacer de 7 centímetros. Ok, entonces por esta parte el pantalón estaría listo, y yo lo dejaría un momento porque voy a pasar a hacer el de la espalda para después regresar a este pantalón para hacer el desarrollo de la moda que vamos a hacer. Ok, lo pongo a un ladito y cojo otro papel para trabajar en la espalda. Ok, entonces en este caso vamos a trazar unas líneas, más o menos así, dejando unos 6-7 centímetros hacia arriba, y lo mismo unos 6-7 centímetros o unos 10 centímetros hacia el costado, porque vamos a necesitar este espacio. Esperemos que esto nos sea suficiente. O en el video pasado, que ya estaba un poquito enferma, algunas personas me preguntaron que si me había dado COVID. Entonces quiero decirles que no se me preocupen, que no fue COVID, y además yo ya gracias a Dios estoy vacunadita, tengo mis 2 dosis y no fue COVID, sino una gripa así, pero de esas terribles, entonces, pero no fue COVID. De todas maneras, muchísimas gracias por preocuparse, muchísimas gracias por preguntar. Bueno, entonces aquí el molde de la espalda lo vamos a empezar a hacer casi que de la misma manera que hicimos el delantero. Bajamos la altura de tiro, que es 1/4 de cadera más 1, entonces dijimos que eran 26. Y por este lado 1/4 de cadera menos 3. Ustedes miran, Virginia, pero usted dijo que lo íbamos a recuperar los 3 que le quitamos al delantero. Sí los vamos a recuperar, pero todavía no. No se me preocupe. Sí los vamos a recuperar. Entonces aquí ya trazamos una línea y aquí trazamos otra línea para hacer el cuadro. Entonces, como ven, esto es como el delantero. Y aquí, igual que en el delantero, subimos 4 centímetros para hacer nuestra línea de cadera, y también trazamos una línea. Esto es igual. También vamos a buscar la mitad para buscar la línea de quiebre.
marcamos un punto, 1 centímetro hacia el centro y por esta línea, por ese punto, escuadramos y trazamos una línea hasta abajo. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ubicar nuestra medida de rodilla, que dijimos que era de 60 para la talla 10, y en la medida de largo del pantalón que dijimos que era de 1,10, ¿no? Entonces 1,10, muy bien. Entonces vamos a escuadrar estas líneas. Igual que esta. Listo. Y vamos a poner la medida de la bota de nuestro pantalón, que según la teoría me dice que si la medida de bota para mi pantalón es 22, entonces a la espalda yo tengo que darle 3 centímetros más. La parte de la espalda siempre en la cadera, en la rodilla y en la bota va más ancha que la de adelante, ¿no? Pues en este caso este pantalón levanta cola especialmente. Entonces, como dijimos que son 22 y eso le pusimos al delantero 22, entonces en este caso vamos a aumentar 3 centímetros a esos 22, serían 25. Entonces vamos a poner 12,5 y 12,5 a cada lado, ¿ok? Entonces 12,5 aquí, que me sale prácticamente justo aquí en la línea, y aquí igualmente 12,5. Lo mismo aquí. Bueno, entonces por este lado vamos a unir en esta parte. Muy bien. Entonces aquí viene la parte interesante. Aquí vamos a subir esta línea, que es la línea de quiebre. La vamos a subir, la vamos a extender hacia arriba. Perdón, chicos. De verdad que yo me demoré en hacer videos para no estar aquí así enferma, pero si espero ponerme del todo bien, pues vamos a tardar más. Entonces les pido disculpas por eso. Entonces aquí esta línea la voy a subir 3 centímetros. Así la extiendo hacia arriba 3 centímetros. 3 centímetros subimos, ¿ok? Y de manera escuadrada voy a salir 4 centímetros. 4 centímetros. Escuadro por aquí, corro 4 centímetros, ¿ok? Entonces de este punto voy a trazar una línea hasta este punto. Esa va a ser la línea de tiro, así, de esta manera, ¿ok? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que de aquí voy a marcar la medida, la cuarta de cintura más 3 centímetros de pinza. Los voy a traer a caer sobre esta línea a ver dónde nos va. Si no me alcanza aquí el papel, tendré que agregarle otro pedacito porque parece que dejé muy poco. Entonces, si la medida de cintura de la talla 10 es 72, dividido en 4 me da 18, más 3 centímetros de pinza son 21. Entonces vamos a ver si nos alcanza. No nos alcanza, ¿sí? ¿Sí? Me faltó un poquito, entonces déjenme yo lo añado un pedacito y ya regreso con ustedes. Ok, muy bien, entonces dijimos que son 21, entonces lo que voy a hacer es que voy a prolongar esta línea un poco y ahí voy a caer bien, sobre esa línea voy a caer con los 21 centímetros, entonces sería de aquí a aquí, 21 centímetros. Entonces marco una línea, ubico la mitad para marcar mi pinza, entonces doblo, trazo y a cada lado le marco 1,5 centímetros para la pinza, ¿ok? Esta pinza la podemos hacer derecha, la podemos hacer diagonal, eso ya es parte del diseño que querramos, entonces no es tan, no tiene que ser estrictamente recta, por decir algo. Entonces vamos a bajarle 9 centímetros
y marcamos nuestra pinza. Esta pinza también se va a ir, gran parte de ella se va a ir en la pretina, ¿ok? Entonces, bueno, la ubicamos ahí por ahora. El siguiente paso es que vamos a prolongar esta línea, que es la línea de cadera, la vamos a prolongar así de esta manera, ¿ok? Simplemente la extiendo. Y aquí es donde vamos a recuperar los 3 centímetros que le quitamos al delantero. Entonces aquí vamos a hacer que la parte de la espalda sea más grande que la parte del delantero. Lo mismo lo hacemos con las faldas, chicos. Solamente que en las faldas hacemos simplemente con 2 centímetros. Le quitamos 2 centímetros al delantero y después se los agregamos al pantalón. Pero con esto conseguimos que el efecto se vea mucho mejor, que se vea mejor la parte de la espalda. Ok, entonces la cuarta de cadera para mi pantalón. Entonces si es 100 centímetros la medida de cadera, dividido en 4 me da 25. Es mi cuarta normal, la cuarta normal. Más 3 centímetros que yo le estoy debiendo al delantero, entonces más 3 centímetros me da 28. Entonces de aquí hacia acá yo voy a marcar los 28 centímetros y esta es mi medida de cadera. Entonces de aquí a aquí yo voy a trazar una línea uniendo la cintura con la cadera, así, y voy a unir estos puntos también por ahora. Así, vamos a unirlo mejor recto porque esa regla tiene un poco de curva. Entonces vamos a unirlo así, y aquí en la parte del tiro vamos a poner la medida del tiro de espalda, que para la talla 10 es de 8 centímetros, pero en este pantalón levanta cola le quitamos 2 centímetros, entonces sería de 6. Quítenselo sin miedo, no se preocupe, el pantalón no va a quedar mal, no va a quedar mal, va a quedar muy bien. Esos centímetros nosotros lo recuperamos con este levante. No se preocupen que el pantalón que va a quedar muy bien. Este pantalón horma bastante bien y la idea es como recoger y levantar, pero sin marcarse feo en el tiro. No tienen que preocuparse por eso. Entonces, como les digo, esa medida de tiro la pueden sacar de la tabla de medidas para que no se compliquen. Y aquí vamos a marcar nuestra curva de tiro. Así, de esta manera ya nos quedaría listo. Igual con una reglita con un poco de curva le vamos a marcar aquí la entrepierna. Así, de esta manera. Y lo que nos queda por hacer aquí al pantalón, al patrón de la espalda, es descontarle lo de la pretina. Entonces, al pantalón, al molde delantero, le bajamos 2 centímetros en el centro delantero y 1 centímetro en el costado. A este le bajamos el centímetro en el costado normal y aquí no le hacemos absolutamente nada. En esta parte no le tocamos en el centro de espalda para nada. Entonces simplemente rectificamos aquí y le cortamos en esta parte para que nos coincida con el molde del delantero, ¿no? Por eso le cortamos. Y después de haberle quitado este centímetro, ahí sí le vamos a descontar lo del ancho de la pretina, que dijimos que eran 7 centímetros. Entonces 7 centímetros allá y 7 centímetros en el costado. Y como pueden ver, la pinza prácticamente se eliminó. Si la queremos hacer, de todas maneras podemos extenderla un poquito y hacerla un poquito como que baje un poquito. Podemos así, de esta manera podemos hacerla un poquito más prolongada. Si quieren, vamos a hacerla un poquito más prolongada para que nos quede un poquito de pinza, porque como hicimos esa pretina tan ancha, entonces se nos va a perder la pinza. Entonces vamos a hacerla más o menos por ahí unos 13 centímetros. Ok, entonces en este punto más o menos estaría listo nuestro molde básico, como dijimos. Entonces yo voy a cortar algunas partes del molde para que podamos seguir avanzando hacia nuestro pelazo con pliegues, ok. Entonces aquí quitamos así. Y vamos a cortar también, no, aquí no lo vamos a cortar así. Bueno, esta parte la vamos aquí a dejar, y aquí en el molde del delantero también le voy a quitar la parte de la pretina para que ustedes sepan cómo nos va quedando el molde, ¿ok?
Muy bien, la pretina la dejamos para el final. Entonces aquí vamos a seguir trabajando en el molde de la espalda. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el molde de la espalda es muy sencillo. Esto no lleva mucho trabajo, el molde de la espalda prácticamente, porque los pliegues los vamos a hacer solamente adelante. Entonces aquí lo que le vamos a hacer al tiro de espalda es que le vamos a salir 1 centímetro después del molde básico y le vamos a bajar 1 centímetro. Esta es una adaptación que se la vamos a hacer para que el pantalón quede así como con más caída, quede más sueltico por lo de los pliegues, ¿no? Entonces vendríamos a rectificar nuestro tiro así de esta manera. Y aquí en esta parte lo que vamos a hacer es simplemente vamos a bajar recto. Vamos a escuadrar aquí con la parte de la bota y vamos a escuadrar recto desde este nuevo punto. Así, trazando una línea recta. Y de la misma manera vamos a hacer aquí, pero simplemente lo vamos a hacer desde la cadera, no desde el tiro. Aquí lo hicimos desde el tiro, desde el nuevo tiro. Aquí lo vamos a escuadrar desde la cadera. Lo escuadramos, estoy escuadrando aquí con esta línea y lo escuadro recto hasta la bota. Y aquí simplemente rectifico el largo de la bota de esta parte que me hizo falta. Entonces así de esta manera nuestro molde de espalda quedaría listo. No habría que hacerle nada más. Entonces lo voy a cortar y lo voy a poner a un lado para que ustedes sepan cómo quedó. Ok chicos, una cosa que quiero recalcarles antes de nada, aquí nosotros le quitamos cuando extendimos el tiro, cuando marcamos la profundidad de tiro, yo les dije que les contaran 2 centímetros. Esos 2 centímetros se les descuentan según la teoría que yo les enseño, según la tabla de medidas que yo les enseño. Yo no sé si aplique para otra teoría que ustedes tengan, entonces no les recomiendo que lo hagan, es para esta que funciona muy bien. Entonces tengamos cuidado con eso, no es que ustedes lo quieran usar para otra teoría que ustedes tengan y de pronto no les salga bien. Ok, entonces este molde ya estaría listo y volvemos con el molde del delantero y vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos con el de la espalda para después entrar a desarrollar lo de los moldes. Entonces aquí simplemente bajamos recto, oh perdón, no, aquí me faltó. Entonces aquí bajamos 1 centímetro, igual que lo hicimos con el de la espalda, y salimos 1 centímetro. Y este es nuestro nuevo tiro. Así de esta manera, ¿ok? Entonces habiendo corregido nuestro tiro, ahí sí vamos a escuadrar aquí por la bota. Bajamos recto. Y lo mismo aquí en el costado que ya está casi recto, pero bueno, vamos a correr esa partecita que nos hace falta. Entonces ahí nos quedaría recto también el pantalón, el molde delantero, y vamos a cortarlo para poder entrar a definir lo de los pliegues. Entonces nos queda haciendo falta lo de los pliegues y lo de la pretina anatómica, que para ella vamos a hacer un molde aparte. Este molde de este pantalón, como pueden ver, no se le ve el cierre, lo que quiere decir que puede llevar un cierre invisible en el costado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces a este pantalón le vamos a hacer 3 pliegues. Ahí se ve que son 3 pliegues. Ellos van pisados. Entonces, ok, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a correr 3 centímetros de esta línea que es la línea de aplome, la línea de quiebre. Vamos a correr 3 centímetros, marcamos un punto, corremos otros 3 centímetros, marcamos un punto y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en la parte de abajo, 3 centímetros y 3 centímetros. Ok, habiendo marcado esos puntos, vamos a trazar una línea de extremo a extremo. Ok, así de esta manera. Muy bien, entonces estando listo eso, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro molde
Bueno, aquí yo le voy a quitar esta parte que ya no pertenece al molde. Y voy a cortar mi molde por estas tres líneas que hice, ¿no? Hasta abajo. Entonces vamos a hacer eso. Y voy a tener un papelito aquí listo para ponerlos encima del papel. Entonces voy a empezar por aquí. Entonces voy a empezar con esta. La voy a ubicar aquí, que me quede bien recta. Este es como el nuevo molde. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer en la tela y de una vez, pero yo siempre acostumbro a hacer los moldes primero, especialmente porque yo a los moldes no les doy costura. Entonces la costura ya se la doy en el momento en el que voy a cortar. Ok, entonces aquí estaría... Ups. A los pliegues le vamos a dar una profundidad de 3 centímetros, entonces lo que quiere decir que cada uno va a necesitar 6 centímetros, ¿no? Entonces como cada uno va a necesitar 6 centímetros, entonces aquí marcamos 6 centímetros aquí, 6 centímetros aquí, podemos marcar la mitad también de 3, si queremos, aunque no es necesario, pero bueno. Y sobre este nuevo punto de 6 centímetros, bueno, aquí voy a poner que corre 6, ¿ok? Sobre ese nuevo punto de 6 centímetros voy a poner mi nuevo molde. Ok, entonces aquí iría mi moldecito de esta manera. Muy bien. Y ahora vamos a marcar nuevamente 6 centímetros. 6 centímetros y 6 centímetros aquí. Vamos a cortar nuestro otro molde. Así. Debemos cortarlos y pegarlos inmediatamente para que no se nos vayan a confundir, para que después no vaya a cambiar algo. Para que todo nos quede muy lindo. Así, y aquí por último 6 nuevamente, y este sería nuestro último pliegue. Entonces 6. Y ahí colocaríamos nuestro último molde. Muy bien, entonces así nos quedaría nuestro nuevo molde. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar los pliegues para poder definir la cintura del pantalón, ¿no? Para saber definitivamente cómo nos quedó. Entonces voy a empezar cortando por los lados. El molde sería así. Muy bien, entonces estando esto listo, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestros pliegues. Generalmente los pliegues los montamos de aquí del tiro hacia el costado. Como pueden ver aquí, van de la parte del tiro del centro hacia el costado. Entonces lo vamos a hacer así de la misma manera. Así se hace generalmente. Aquí doblamos así. Ups.
lo traemos a caer sobre el otro, porque debe quedarnos igual, la medida no nos debe cambiar. Y así el pliegue queda, como lo vemos en la foto, perfectamente hecho. Tenemos que al momento de planchar también a plancharlo muy bien, que nos quede muy bien hecho para que caiga. Esto es aconsejable una tela que tenga mucha caída, que tenga peso y para que también tenga movimiento el pantalón, para que se vea bonito, ¿no? Y por último, este. Así de esta manera y nos caería aquí. Bueno, este parece que nos queda un poquito más afuera. Vamos a marcarlo exactamente por donde va el papel. Así. Entonces, estando así listo, lo que sigue por hacer es cortar aquí, rectificamos la cintura, porque así nos tiene que quedar. ¿Ok? Entonces así nos quedaría el pantalón, el molde del pantalón, los pliegues quedarían así rectos hacia abajo. ¿Ok? Y aquí haríamos piqueticos para que a la hora de coserlos y plancharlos nos queden perfectos. ¿Ok? Entonces esto en cuanto a los moldes. Ahora vamos a definir lo de la pretina, y para definir lo de la pretina necesitamos saber cuánto es lo de la cintura. Entonces aquí tiene 20 centímetros y aquí tiene 23 centímetros. Le descontamos 1,5 centímetros de la pinza, entonces serían 20 centímetros y medio. Lo que quiere decir que serían 40 centímetros y medio. Vamos a darle 41 centímetros. Aquí se hace, como pueden ver, hace un poco más ancho, porque una vez en un tutorial me preguntaron que por qué la cintura aquí se hace más grande si lo que habíamos puesto es de 72. Claro, porque aquí como ya lo descaderamos, como le bajamos, le quitamos lo de la pretina, esta parte pues ya es más grande. Entonces por eso la medida se hace más grande. Ok, entonces el molde estaría perfecto así, el delantero y la espalda. Vamos ahora a hacer el molde de la pretina. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea. Puede ser así. Y a esta línea le vamos a dar la medida que le tomamos a los moldes en la cintura. Ok, entonces marcamos, como decir, de aquí. Aquí le damos la medida, ubicamos la mitad. Este va a ser el delantero, esta va a ser la espalda y este va a ser el costado. Entonces aquí por el costado vamos a trazar una línea, así, de esta manera, y vamos a empezar a darle forma a la pretina. Entonces aquí por el frente le vamos a dar 1 centímetro. Aquí por el costado vamos a subir 2 centímetros y aquí por el frente vamos a subir 1 centímetro, por el centro de espalda vamos a subir 2 y por el costado vamos a bajar 3. Ok, habiendo hecho eso vamos a unir los puntos. Voy a unirlos con otro color para que se diferencie de la línea azul. Así y así. Ok, habiendo hecho esto vamos a escuadrar. Escuadramos en el centro de espalda, apoyándonos un poco en esta línea. Escuadramos y entramos 1 centímetro. Si ustedes ven que la persona a la que le están haciendo este pantalón es muy metidita en la espalda, en el centro de espalda, le pueden meter 1,5 centímetros. Eso es para que quede bien pegadito. Entonces entramos 1 centímetro y rectificamos esa línea. Y de la misma manera lo hacemos aquí en el delantero. Escuadramos apoyados en esta línea.
y vamos a darle el ancho a la pretina que dijimos que le íbamos a dar un ancho de 7 centímetros. Entonces aquí empezamos a marcar los 7 centímetros. Okay. Entonces esta sería nuestra pretina. Algo que quiero recalcar aquí es que como esta pretina, como se ve en el dibujo, pareciera que llevara cierre en el costado o puede ser cierre en el centro de espalda, lo que quiere decir que la pretina adelante tiene que ir enteriza, no la podemos partir. Entonces aquí vamos a entrarle aproximadamente medio centímetro para quitarle un poquito de pico aquí y pues para que nos horme mejor y nos meta como la barriguita, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a partir esta pretina por aquí. Esta es la parte de la espalda. Esta es la parte de la espalda. Si le ponemos el cierre en el centro de espalda, entonces sería aquí, tendríamos que cortar 4 veces esta parte por 4, 2 veces en la tela principal y 2 veces en el forro, o las 4 veces en la tela principal, perdón, y la forraríamos con la misma tela, y las 4 piezas deben ir fusionadas para que nos quede bien bonita la pretina. Y en cuanto a la pieza del delantero, vamos, bueno, aquí no me cabe, entonces tengo que cortarla aparte. Voy a cortarla, la saco y tengo que hacer otro molde para ella, pues para que ustedes me entiendan, ¿no? Y aquí haría el molde para ella nuevamente, para cortarlo doble aquí en esta parte para que no vaya partida. Entonces así, de esta manera, este sería nuestro molde delantero. Así nos quedaría el molde delantero. Este lo cortaríamos por 2, uno en la tela principal, otra en el forro. Y bueno, y este pues es el delantero, como dijimos, ¿no? Entonces así, de esta manera quedaría lista la pretina. Entonces aquí en la parte de adelante iría enteriza, como pueden ver, no va partida. La unimos por los costados solamente y la podemos poner el cierre en el centro de la espalda, en el costado o en el centro de la espalda. Así vaya el cierre en el costado, debemos partirla en el centro de espalda para que quede mejor, ¿ok? Entonces, bueno, así de esta manera nos quedarían nuestras pretinas y aquí quedarían nuestros moldes, así. Y ya de esta manera pues podríamos decir que hemos terminado este lindo modelo. Entonces les agradezco mucho por su tiempo, por acompañarme, nuevamente por todo lo que hacen por mi canal. Los quiero muchísimo y nada, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.